Ven, te ofreceré Granada, amor, llena de muerte, si aceptas el infierno con mi mano. Bienvenido, Luis. Gracias, Santiago, un gusto. El gusto es nuestro. Leí este verso tuyo para, hacer como introducción a una pregunta. ¿Cuál es tu relación con Granada? Bueno, yo nací allí. Las ciudades son muy importantes en la poesía contemporánea. La poesía es un género urbano que nace de una cultura urbana. La poesía contemporánea la fundó Baudelaire andando por París y tomando conciencia de que las ciudades nos hacen y se deshacen. El diálogo con las ciudades es el diálogo con la velocidad. Yo paseo por Granada y tomo conciencia del tiempo porque ya han cerrado la librería donde compré mis primeros libros, la pastelería donde iba de vez en cuando a merendar con mi abuelo, o han hecho edificios en un derribo que estaba solitario y que utilizábamos los niños para jugar al fútbol, por ejemplo. Ahí es donde comprendemos que la realidad se va haciendo, se va deshaciendo y que nosotros somos parte de ese hacerse y de ese deshacerse. Y de ahí nace la melancolía de los poetas. ¿Sos caminador de las ciudades? Sí, me gusta mucho pasear. Y creo que un poeta es alguien que va con los ojos abiertos, que va mirando y que de pronto ve escenas que pueden tener significado. Y la poesía lo que intenta es elaborar esa escena para pasar de lo anecdótico a algo que tenga una significación más profunda, más amplia para la cultura, algo que sirva de metáfora para explicar el tiempo en el que vivimos, el tiempo que nos hace, ¿no? El poeta es un paseante de la cultura, desde luego. Luis, cuando uno mira la historia, uno ve que Granada florece en poetas. Sí. ¿Cómo se escribe en Granada hoy, después de la muerte de Lorca? Pues mira, Andalucía es una región pobre, no hubo industrialización, no dominó la cultura utilitaria, positivista, y eso salvaguardó, dentro de las tristezas de la pobreza que genera la falta de desarrollo, pero salvaguardó una relación de más sensualidad con la vida, de más lentitud con la vida, de menos prisas, que es lo que pone siempre la cultura del mercado, ¿no? Y eso facilitó el mundo de la poesía. Lorca, desde luego, es el gran referente. Y crecer poco a poco fue descubrir aquello que había quedado cubierto por los escombros de una guerra y de una muerte, la de García Lorca, ¿no? Por eso quizá en mi vida también la poesía es inseparable de la realidad. Yo creo que la poesía y la literatura forman parte de la emancipación del ser humano y de lo mejor de la condición humana a la hora de pensar en nosotros mismos, y que nos ayuda a conocernos y a ser dueños de nuestras propias opiniones y de nuestros sentimientos, y eso es imprescindible para la libertad. Cuando mencionabas a Lorca, una figura tan grande, hoy cuando vos escribís, ¿cómo se hace para que no te absorba ese estilo tan fuerte? Pues mira, yo creo que uno tiene que medirse con los grandes. Si uno se quita de encima a García Lorca o a Borges y dice que el bueno es Periquillo de los Palotes, acaba escribiendo como Periquillo el de los Palotes y acaba midiéndose con un segundón o un tercero. Entonces, el cambio natural de tiempo pues hace que mi admiración por Lorca no impida que yo tenga también o intente tener mi propio mundo. Pero un consejo que se le puede dar sin temor a equivocarse a los que vienen por detrás es, por favor, merece la pena medirse con los grandes y sentirse herederos de ellos, porque si no después lo que uno le puede dejar, la antorcha que uno puede dejar a los que vienen después, no es una herencia de calidad, sino es un mundo muy inferior, muy degradado. Para eso, para irnos con los grandes, Luis, leyendo tus poemas, buscando también el lado argentino en tus poemas, hay un pliegue en un poema de Borges que vos desplegás. Sí. Que yo estoy hablando del poema de Borges, Historia de la Noche. Sí. Vos tenés un poema a la noche. Sí. ¿Podemos leer uno y uno y sí. Luego hablamos de esto? Pero bueno, es la repercusión borgiana en tu obra, de alguna manera, o de la que yo he visto, ¿no? Sí, que puede haber sí. más. Para refrescar, yo leo primero el poema de Borges y luego escuchamos tu propia poesía. Venga.
Historia de la noche. A lo largo de sus generaciones, los hombres erigieron la noche. En el principio era ceguera y sueño, y espinas que laceran el pie desnudo y temor de los lobos. Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos. Nunca sabremos en qué siglo fue cifra del espacio de estrellas. Otros engendraron el mito. La hicieron madre de las parcas tranquilas que tejen el destino y le sacrificaban ovejas negras y el gallo que presagia su fin. 12 casas le dieron los caldeos, infinitos mundos, el pórtico, hexámetros latinos la modelaron y el terror de Pascal. Luis de León vio en ella la patria de su alma estremecida. Ahora la sentimos inagotable como un antiguo vino, y nadie puede contemplarla sin vértigo, y el tiempo la ha cargado de eternidad, y pensar que no existiría sin esos tenues instrumentos, los ojos. Borges. Un poema maravilloso, y este poema lo escribí precisamente, que también es maravilloso, a partir de la cita de los últimos versos. Ahora la sentimos inagotable como un antiguo vino y nadie puede contemplarla sin vértigo y el tiempo la ha cargado de eternidad. Es ese Borges de la poética que acaba prefiriendo no el prodigio sino el recuerdo y que reconoce esa herencia que ha ido definiendo a las palabras y a las experiencias humanas a lo largo de la historia y a lo largo de los tiempos, ¿no? Con sus conspiraciones, con los sueños que nunca se recuerdan y con los recordados, con el insomnio de las cañerías, con la inquietud que tiembla un segundo después del aullido de un lobo o el aviso alarmado de los perros, con la sombra que cruza por el jardín vacío, con la luna maldita, con el amor, los hombres levantaron la noche, con las ventanas de los rascacielos, con la oración del monje, con la ropa cansada de la puta, con la orquesta de jazz en aquel sótano de la ciudad dormida, con el postigo en la tormenta, con los versos de Borges y con las confesiones del borracho, con la luna de junio, con el odio, levantaron la noche. Y también con la estrella polar sobre los barcos, con las meditaciones del filósofo, con las tribus sentadas a la hoguera, con la perversidad del confidente y con el tiempo detenido en el primer abrazo, en las primeras lágrimas, en los primeros nombres del interrogatorio, con la luz amarilla, con el silencio de los hospitales, levantaron la noche. También con tu desnudo. Esta definitiva perfección de la noche en tu desnudo me confirma la frágil certeza del destino, pues toda la intención del universo fue llamarnos aquí. En una noche blanca están todas las noches y el tiempo inevitable ha sucedido para dejar tu sueño en esta cama y para que yo vea en tus ojos el fuego de una noche infinita. Un homenaje a Borges y a esa idea suya de que la poesía es más un recuerdo de una cultura de siglos que la audacia de un descubrimiento llamativo. Al escucharte esa continuación del texto de Borges, esa repercusión, uno siente que, ¿no?, la patria de los poetas es la lengua. Sí. O como decía Unamuno, la matria, que es más bonito, ¿no? Es la lengua, ¿no? Es la lengua. Se siente muy cercano. Y eso es decir mucho, porque cuando decimos lengua e idioma, estamos hablando de algo que pertenece a una comunidad. Nosotros no inventamos la lengua, la heredamos. Y a la hora de decir que nuestra patria es la lengua, no estamos diciendo que nos alejamos del mundo o nos olvidamos del mundo. Estamos diciendo que nos comprometemos con aquello que nos relaciona con el mundo, porque lo entendemos gracias al lenguaje, gracias a las palabras, ¿no? Comprometerse con el lenguaje es la primera vía de compromiso con el conocimiento del mundo. Luis, para terminar esta charla, esta amable charla, yo te quería preguntar si se puede ser un buen poeta y ser feliz.
A mí la palabra felicidad me da un poco de miedo. Me gusta más la palabra alegría, porque feliz completamente no se puede ser. ¿En qué mundo vivimos? Uno ve las injusticias, ve las guerras, ve la desigualdad, ve la miseria que hay y claro, uno no puede cerrar los ojos a la realidad en la que vive. Siempre hay una carencia y muchas veces es en la grieta de esa carencia donde vive el impulso poético. Pero a mí no me parece que el poeta tenga que tener como vocación y como profesión la tristeza o la desgracia. Creo que se puede celebrar la vida, reivindicar la amistad, reivindicar el amor. Y para eso sí sirve la poesía y sobre todo los momentos de felicidad que nos han dado nuestros autores preferidos, la alegría y la emoción que uno siente cuando está leyendo algo que realmente le conmueve, eso no lo podemos olvidar. Luis, muchísimas gracias por tu visita. A ti, por favor, muchas gracias.